Seguimos hablando en Radar de economía y uno de los sectores que más preocupación genera o que más atención genera, señor Villa, es el bancario. Escándalos nacionales que tienen que ver con lavado de dinero producto de corrupción. Lo ocurrido con el Banco Universal. A eso se le suma, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo Panamá para salir de listas grises y negras, presiones de organismos internacionales para eso. ¿Eso cómo ha afectado la competitividad de este sector? Bueno, yo le podría resumir de una forma muy sencilla. Yo creo que el sistema financiero panameño, el sistema bancario panameño es un sistema con fundamentos muy estables. Y hay evidentemente algunos temas que hemos tenido en meses recientes, en donde hemos tenido el caso de un banco, como fue el caso del Banco Universal, pero que lo vemos nosotros como el caso de un banco aislado, o sea, un tema aislado que no contagia no tuvo ni un efecto sobre el sistema bancario per se. El sistema es un sistema estable, muy bien capitalizado, el índice de adecuación de capital del sistema es de alrededor de casi 14.9%, funciona con una liquidez muy sólida, alrededor de casi 62% de la manera como lo establece la ley bancaria. La cartera de créditos del sistema bancario sigue creciendo a ritmos bastante saludables. Hasta el mes de agosto las cifras nos indican que el crédito al sector privado está creciendo casi 11.6%. La sanidad de esa cartera es muy buena. La cartera local, por ejemplo, la morosidad, si uno ve los créditos que no tienen pagos desde más de 30 días, es solamente 2.7% del total de la cartera de créditos. O sea que estamos hablando de un sistema que es muy bien manejado, muy bien administrado y que está contribuyendo al crecimiento de la economía. Perdón, hago una pausa en su optimismo, pero es un sistema que también se prestó para el lavado de activos, por lo menos proveniente de corrupción. Porque toda la plata de los escándalos de corrupción pasó por bancos. O sea, ¿qué falló ahí? Nosotros hicimos un radar solamente sobre ese tema. Sí. O sea, no podemos decir que el sistema está intacto, pienso, desde mi punto de vista. A ver, yo diría, y yo lo que nosotros hemos evaluado desde que empezamos el proceso de inspecciones especiales en los bancos cuando se da el tema de corrupción, hacer una aseveración tan categórica de que el sistema se prestó para el lavado de dinero yo creo que es una aseveración quizás que tenemos que matizarla y medirla. Obviamente nuestra tarea halló los huecos. Sí, obviamente nuestra tarea como supervisores del sistema va en otra fase. O sea, nosotros no somos los responsables de decir si alguien tuvo un delito de blanqueo de capitales o no. Hay instituciones. Yo lo que voy, hay instituciones para eso. Yo lo que voy a ver siempre es la primera fase, la fase de prevención, la parte administrativa, ver qué falló en los sistemas de los bancos y velar sobre todo para que eso que falló en los sistemas de los bancos no se vuelva a repetir. Y quizás ese es un aspecto que no ha sido muy bien comprendido en la comunidad, porque yo creo que ha habido una serie de quizás conclusiones, por no llamarlas acusaciones, pero ha habido una serie de conclusiones sobre lo que uno puede determinar que puede haber sido una falla operativa del sistema. Una falla del o de algunos bancos. O de algunos bancos, no porque tampoco yo pudiera generalizar eso. Pero eso sí repercute, como dijo la señora Turola, en la toma de decisiones, incluso de funcionarios privados. Claro, porque ahora nosotros estamos quizás frente a la realidad de un contexto muy diferente que lo que veníamos hace 10 o 15 años atrás. El tema del combate al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, y ahora se añade también hasta el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ese es un sistema al cual nosotros nos estamos recién adaptando. Exacto. Y que eso va a tener un impacto no solo sobre el sector financiero, va a tener un impacto sobre el sector real de la economía. Exactamente. Ahora no solamente las tareas ahora no solamente las tareas de prevención van a ser únicamente del sistema financiero, sino que van a tener que ir a la economía real y eso va a tener costos. Y la pregunta que nos hacemos nosotros siempre es, bueno,
Pero nosotros cada vez nos están poniendo, como decía Luisa, esto va a generar más costos, nos va a hacer menos competitivos. No es que no, como yo lo veo, no es que nos va a hacer menos competitivos, es que la realidad es que si tú no te metes o si tú no te insertas en esa nueva realidad, estás por fuera del sistema. Cada escándalo financiero internacional que ha ocurrido en el mundo en los últimos 10 años, no ha habido un escándalo internacional en donde no haya habido una sociedad inscrita en este país. Claro, wow. No lo ha habido. Entonces, ese es un tema que los panameños nosotros no lo aceptamos tan fácilmente. No es solamente el tema de bancos. No es solamente el tema de bancos. Inclusive se hacen hasta paralelismos cuando no los existen. A veces vemos los titulares en los medios de comunicación que dicen, es que hay, por Panamá hay un tema de blanqueo de capitales, y cuando uno va a ver la noticia, lo que pasa es que hubo una sociedad panameña que tuvo un problema en un país de Latinoamérica, y entonces se asocia enseguida eso con el sistema bancario. De una forma poco correcta. Yo quisiera abonar algo, si puedo. Claro. En la crisis que hubo entre el 2008 y el 2007, la crisis internacional inmobiliaria, que fue terrible, y donde los sistemas bancarios del mundo colapsaron. Nosotros tuvimos una gran fortaleza en el sistema bancario panameño. El sistema bancario panameño fue el que permitió que aquí se acabara con la especulación, y lo hizo de una manera muy inteligente. Dijo, yo no le financio a nadie a más de $1.500 el metro cuadrado de construcción. Si usted quiere venir a construir a Panamá, usted tiene que traerlo con un financiamiento de afuera. Y eso permitió que Panamá fuese uno de los pocos países que la crisis, si bien hizo que disminuyéramos el crecimiento que teníamos, tuvimos números positivos y crecimos 3%. Entonces yo creo que nosotros en nuestro sistema bancario, y eso lo hemos hecho también con el MEF, hemos colaborado con ellos y con la participación de los bancos y de los diferentes grupos, yo creo que ha habido una interesante alianza público-privada en conversar sobre el tema de blanqueo de capitales y mejorar una ley que comenzó con grandes distorsiones, y que si bien es cierto hemos podido ir mejorando, creo que se podría mejorar aún más, pero una consideración del sector privado en esto, y yo creo que en temas tan importantes como es el tema financiero y el tema bancario, en un país donde vemos que precisamente los servicios financieros son fundamentales en el Producto Interno Bruto del país, nosotros tenemos que defender sobre todo la credibilidad de nuestro sistema bancario. Yo creo que es mayor que esto, pero según este cuadro es el 7.7% del PIB. Debe ser mayor porque está en varios de los otros sectores. Sí, está inmerso entre los otros sectores, pero lo que te quiero decir con esto es que si nosotros no hubiésemos tenido un sistema bancario vigilante en aquel momento de a quién le dabas el préstamo, porque aquí se investigaba a quién le dabas el préstamo y se tenía la capacidad de pagar. No como en otros países que se lo daban a cualquiera. Si nosotros no hubiésemos tenido desde ese periodo un sistema bancario como el que tenemos, o el que teníamos, o el que queremos seguir teniendo, no tendríamos tal vez los niveles de crecimiento que tenemos en el sector construcción el día de hoy, y no tal vez ni siquiera pudiéramos estar construyendo a los precios que construimos hoy, que ya son altos, pero que pudieron haber sido mucho más porque eran especulativos. Claro. Entonces, yo quiero darle mi espaldarazo al sector bancario panameño en ese aspecto. Muy válido el comentario, y básicamente el mío iba encaminado a ese impacto que usted dice, ese impacto real, tanto en el sistema bancario como en la economía, que van a tener las nuevas reglas del juego. Y esas nuevas reglas del juego no solamente están determinadas, considero yo, y quiero escuchar a Carlos Araúz en eso, por las presiones internacionales, sino también por lo que la opinión pública pasó en algunos bancos, porque me parece a mí innegable. Yo creo que el sistema bancario panameño actuó de manera responsable. Creo que el sistema bancario panameño, de la mano tanto con calificadoras de riesgo, entes reguladores y demás, ha estado tomando medidas hasta mucho más drásticas hasta antes, incluso que implementación de ciertas leyes, como por ejemplo en el manejo de las sociedades anónimas con acciones al portador. Es imposible prácticamente hoy en un banco panameño abrir una cuenta que tenga una sociedad donde no se conozca el beneficiario final, donde no se certifique que las acciones nominativas han sido debidamente emitidas. Y este es un punto álgido, este es un punto muy delicado incluso para las grandes firmas de abogados de Panamá, que históricamente han hecho un negocio muy lucrativo
vendiendo sociedades anónimas en las que lastimosamente no se conocen quiénes eran las personas que estaban tras bastidores. Y como dijo el señor Villa, cada escándalo internacional tiene una sociedad panameña. Lastimosamente. Yo creo que mientras más rápido, y creo que el sector bancario, el sector financiero se dio cuenta ya hace algún tiempo, por múltiples razones, porque tenemos, en Panamá no existe un banco central, no existe un banco de último recurso, no existe ese seguro, a lo mejor en depósitos. La primera barrera de control, de regulación, es precisamente la autorregulación. Es la junta directiva de un banco, es el ente regulador, es el accionista que maneja responsablemente una pregunta el banco. específica. Esos escándalos internacionales que involucran sociedades panameñas, ¿qué impacto ha tenido en los corresponsales bancarios? Bueno, la parte de las acciones al portador, de nuevo, ya se han tomado acciones concretas, las acciones al 31 de diciembre, y eso hay que reconocerle la gestión al gobierno que adelantó, porque esta implementación se hablaba de 2016, 2017 y ahora se está adelantando al 2015. Las acciones al portador van a ser transformadas automáticamente a acciones nominativas y la gestión se tiene que hacer para conocer al eventual beneficiario final o la persona que está actuando en representación de la sociedad. En el tema de corresponsabilidad, yo no creo que tiene que ver exclusivamente con Panamá. Yo creo que mientras más rápido nos demos cuenta que el mundo cambió, el mundo cambió y cambió también hace años y está cambiando prácticamente todos los días. Entonces, en la medida que reconozcamos que hay nuevas directrices, que hay nuevas regulaciones, yo creo que vamos a hacer un centro bancario, un centro financiero, un centro de negocios. Olvidemos incluso hasta la parte financiera. Yo creo que va a ser un centro de negocios que da la bienvenida con seguridad jurídica y con un marco de respeto a la norma, de respeto a la ley, que nos va a premiar. Es posible que nos duela, va a ser muy doloroso los próximos 6 meses, 12 meses, 18 meses. Yo anticipo que va a haber mucho dolor para establecer nuevas relaciones bancarias, para establecer nuevas relaciones con corresponsales. Pero creo que en el corto y mediano plazo el corresponsal va a apreciar, va a respetar y creo que nos va a premiar de una u otra forma por haber redirigido la forma en la que se mueve. Gracias, me tengo que ir al cambio y ahora con esto de que el mundo cambió, obviamente viene el tema de Zona Libre de Colón, que debemos dedicarle por lo menos un bloque de este programa. Ya los empresarios amenazaron con acciones si el gobierno no evalúa bajarle o eliminar el impuesto, señor Estriví. Vamos a hablar de ese tema aquí en Radar. ¿Sí, eso fue hoy?